Saludos, buenos días, aquí estamos, señores. Iniciamos este lunes cimarrón, es lunes 11 de enero. Hoy antesala de un acontecimiento histórico en República Dominicana, pero de eso vamos a hablar mañana, que es lo que pasó aquí el 12 de enero ahí en la autopista Las Américas, a la altura del kilómetro 14. Vamos a hacer una reflexión importante de cara a las nuevas generaciones. Fernando, qué bueno, ¿cómo estás? Muy bien, y además feliz de tenerte aquí en vivo, de nuevo, en físico. Así es. Y además con la misma preocupación que tú, pero dejándola para mañana, sí, anunciando que hay la necesidad, porque hay que decirlo hoy, justamente, de que mañana allá en el... ¿Tú dices en el anfiteatro de Juan Pablo Duarte? No, esa es una actividad que hay ahí con cuatro artistas. Sí, porque sí, claro, para rendir honor, aunque el honor se rinde a los muchachos del 12 de enero, se les rinde más con acciones que con guitarras. Y además, las guitarras igual son buenas, ayudan, unas estimulan. suenan más ¿cómo se dice? Afinaditas que otras, sí, en términos de la coherencia. Sí. Por eso por ahí te lo digo. Pero ayuda, y la expresión cultural es buena también. Ahora, en la cueva, un poquito más allá, en la cueva, o sea, en el lugar donde cayeron, claro, en combate contra miles de soldados, incluyendo aparatos norteamericanos, ¿no? Aviones, aparatos aéreos norteamericanos, no conforme con haberse... armas pesadas, carros de asalto, más de 2.500 tropas. Esa resistencia de los palmeros, claro, ahí es que hay que ir. Para 4 jóvenes sobrados de nacionalismo, sobrados de patriotismo, sobrados de compromiso, sobrados de valor, pero sobre y de todo, voluntad de combate y de entrega. Pero sobre todo de compromiso con este país, con esta patria que hoy nos permite decir cuantas cosas querramos. Lo decimos corriendo los riesgos, pero la verdad es que... Y si derecho a hablar tenemos a esa sangre que la debemos. Exactamente, es lo que voy a decir, pero la primera plataforma, ¿no? Y el primer camino, el primer trillo fue sangre de gente jóvenes, muy jóvenes, que estas generaciones tienen que conocer. Pero eso vamos a hablar mañana, porque parece que están y se pretenden cerrar también otros caminos que conducen y pueden confluir exactamente a lo mismo que estamos tratando. Y a reducirlo a una efeméride, y así no puede ser. Y esos trillos que se pretenden cerrar, tienen que ver con un instrumento importante del que siempre tuvieron conciencia y sobre el que trabajaron siempre para que este país, señores, nuestros jóvenes, la primera limitación que tuvieran fuera el acceso a la educación, el acceso a la formación, que les diera la posibilidad de pensar libremente, de entender las situaciones, de hacer las retrospectivas, de ver las coyunturas, de hacer análisis y organizar con lógica, con coherencia las ideas, ¿no? El tema del aprendizaje, el tema de la educación. Es en este día, el que estamos discutiendo a partir de una pandemia, de una quinta ola, de una variante que le llaman Omicron, que ha infectado medio país, que se desbordó y se salió de las manos de las autoridades, porque la verdad es que se mantuvieron con mucha indiferencia, apostando, yo pienso, que a la apertura económica y a la consolidación de esa economía. Las razones tenemos que verlas aparte. Lo cierto es que cuando estaban los muchachos de vacaciones, bueno, pues nosotros empezamos entonces a enfrentar esta quinta ola que tiene yo creo que más de la mitad del país contagiada, y ahora hay que volver a clases. Y en este proyecto y proceso de volver a clases, entonces hay puntos encontrados, desde lo oficial, que es lo que establece el Ministerio de Educación, pasando por, claro está, el gremio o el colegio que aglutina a los médicos, porque se trata de un tema de salud pública, y el sindicato de los maestros y maestras, que yo pienso, lamentablemente, siempre ha sido un instrumento de las políticas coyunturales, mucho más allá de la colectividad y de esa preocupación que tenemos nosotros por un tema que se nos debe desde hace mucho tiempo, que es el tema de la educación. ¿Y qué discutimos en el día de hoy? La factibilidad de volver o no a las aulas, ¿no?
por supuesto, sumando lo que implica la virtualidad para un país con las limitaciones que siempre hemos tenido. Esas lagunas que se han ido acumulando y que se acumularon en más de un año porque nos hicieron creer que nosotros teníamos acceso a todo el tema de la tecnología, que no era así y debió ser así porque la inversión, entre comillas, por lo menos en publicidad, fue millonaria, ¿no? Y tú recordarás entonces esas publicidades en administraciones pasadas y cómo continuaron también en esta gestión. Pero en los hechos se demostró que no es verdad que aquí, en un país donde todavía hay programas de letrificación, señores, y siempre lo digo porque eso es una gráfica extraordinaria de lo que es la extrema pobreza que tenemos también en este país, mucho menos acceso a la tecnología y a los aparatitos y a las computadoras y a las... No es verdad. Entonces, en medio de todo esto estamos en la discusión. Programas hasta de fogones alternativos. De fogones alternativos, ¿verdad? Sí, hay de todo. Pero a mí me preocupa seriamente el curso de los acontecimientos a propósito del recrudecimiento de la pandemia en función de esta variante, ¿no? Y no solo, sino de la persistencia de las demás, porque ahora efectivamente hasta después de, tú no sabes si 5 días, si 7 días, si 10 días, tú no sabes si es la variante Omicron o si es la Delta o cuál de las... o si es la influenza, o si es influenza. Exacto, o si es el... ¿Cómo se llama la otra enfermedad tropical que siempre nos ataca, la del mosquito? ¿O si es el dengue? Sí, es el dengue. Lo cierto es que aquí, después de las palabras del presidente de la República, de las autoridades en sentido general, diciendo no hay marcha atrás. No vamos a confinar. No vamos al confinamiento. Porque el 98% de los países del mundo no lo están haciendo. No, pero lo cual puede tener sentido incluso no ahora, sino desde antes. Probablemente al confinamiento, tal y como se planteó y se practicó y se hizo, tal vez no debimos llegar. De lo que sí se trata es de ver cómo ahora en lo que no han puesto más claro es una disyuntiva. Es o derecho a la vida o mercado. Porque lo que está planteado en esencia es si la referencia fundamental para afrontar la pandemia es la gente actuando de manera consciente, educada, organizada, gestionada, o sencillamente para garantizar contener la misma con una acción de Estado y con una política sanitaria que, teniendo la gente como protagónica, enfrente efectivamente los elementos de la pandemia tal y como ella está planteada. O si lo fundamental para salvar la vida y salvar derechos, o si lo fundamental es servir al mercado, a la farmacéutica, a las dueñas de los negocios de salud, a la empresa. ¿Cuál de las dos cosas es la referencia fundamental? Está bien, para pero esto? Fernando, ahí vamos a hacer entonces una separación. Yo creo que tenemos que hacer entonces un poco, analizar la situación en más de una vertiente. O sea, si es preservar la vida o si es preservar el mercado. En este caso, entonces habría que ver cómo preservamos la vida, ¿verdad? Versus, por supuesto, a la decisión de avanzar. Pero que no quiere decir que sea una acción contra el mercado. En la decisión de avanzar, ¿no? Sobre la apertura del mercado, sobre la consolidación, vaya, yo lo pongo entre comillas, de nuestras economías, o la preservación de los intereses de un grupo que impacta en sus economías. Bien, como querramos decirlo. Ahora, ¿cómo ponemos en riesgo entonces en este caso la vida? Sobre todo cuando el punto de partida es precisamente si volvemos o no a la presencialidad en las aulas. O sea, ¿es que implica entonces poner en riesgo la vida que volvamos a la presencialidad? Entonces, a partir de ahí, yo creo que tenemos que analizar también otros elementos, porque esto tiene muchos matices, definitivamente. No es casual que la posición que sostiene la Asociación Dominicana de Profesores y la posición que sostienen distintos gremios y tendencias y sectores en el país respecto de la vuelta a la presencialidad en las escuelas y en las universidades, enfrenta desde el punto de vista social dos tipos de organismos. Una cosa es lo que dice EDUCA, EDUCA, que es un órgano del empresariado,
para promover el negocio privado de la educación, y otra cosa es la Asociación Dominicana de Profesores. Esa misma... Que con matices diferentes, vamos a estar claros, Educa representa, claro, al grupo empresarial. ¿Y a quién representa? Desde hace muchísimo tiempo, lamentablemente, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Profesores. Nosotros podemos desvincularla de lo permeado que siempre ha sido de manera muy perversa. Vamos a estar claros, precisamente del tema político partidario. Es que lamentablemente no podemos separarlo. Yo no estoy diciendo solamente en esta gestión que encabeza Eduardo Hidalgo, que ahora es de la oposición. Pero ¿cuál es la posición que sostiene la ADP sobre el tema que tú estás planteando, que yo estoy planteando y que estamos discutiendo? No vuelta a la clase porque vamos a dejarlo para el 31 de enero, que ya no va a haber Omicron, y que entonces ahora no, porque se nos van a enfermar, se nos enferman los maestros, pero se enferman los médicos. Pero no solo eso, pero bien, pero cuando tú lo planteas así, tú estás planteando que es incorrecta esa posición. ¿La de quién? La del ADP. A mí no me parece que es correcta. ¿Cuál es la posición correcta? Óyeme, a mí no me parece que es correcta. La posición correcta perdóname. es vuelta o no a la presencialidad. Ahora, vamos, vuelta o no a la presencialidad. ¿Y cuál es el elemento que tú me... Yo quiero saber, ahora no entiendo qué posición tú tienes. No, yo lo que no entiendo es a partir de que yo lo que entiendo que hay que volver a la presencialidad, porque yo sí es verdad que no le doy vuelta. No, yo soy muy directa. Bien, entonces, yo creo que sí tenemos que volver a la presencialidad por una serie de elementos que empecé a plantearlo, pero además, sobre todo porque yo no veo cuál es la diferencia entre Educa y la ADP. Porque ya ese instrumento para mí tampoco, a mí no me merece ningún tipo de confianza, en el sentido de que no creo que estén pensando, ni le importe un comino lo que pasa con los maestros y las maestras. No, están pensando, y eso es lo lamentable, por eso decía, eso es lo lamentable, que se permea por cuestiones políticas partidarias para simplemente reivindicar intereses políticos partidarios, no de la plantilla de cuánto, 24.000 maestros y maestras que hay en todo el país, no sé cuánto es el número, o 48.000, no sé. O sea, esa es la verdad. Entonces, si me permites, voy a razonarte de la siguiente manera. Estoy absolutamente en desacuerdo con la perspectiva de análisis que tú planteas, porque le hace el juego a lo peor que tú comenzaste criticando. Lo que está planteado en relación a esto no es cuestionar ahora, porque no se pueden mezclar planos. Cuando tú quieres analizar la conducta de la dirección de la ADP respecto de cualquier otro tipo de tema, y estos temas o cualquier otro, es una cosa, y cuando tú quieres analizar el problema de cuál es la política que se corresponde frente a la oleada pandémica que está en desarrollo a partir del Omicron, cuál es la posición que debe plantearse. Ocurre y viene a ser que tú no puedes elevar esos mismos argumentos. En países, por ejemplo, con otro tipo de condiciones y con otro tipo de sistema sanitario, como por ejemplo Francia, como por ejemplo España, donde el mismo enfrentamiento que se da entre mercado, oye bien, entre mercado y derecho a la vida, y entre mercado y política pública en correspondencia con los intereses de la población y de los ciudadanos y las ciudadanas, no puedes manejarlo igual, porque no vas a tener que repetir el mismo argumento de lo político y de la politiquería que se usa y que se ha practicado probablemente no solo aquí, sino también en otros sitios. ¿Cuál es el problema que está planteado? No lo justifica. Sí. ¿Cuál es el problema? Que se hacia Dios de manera tan burda. Sí, pero son dos planos. Una cosa es cómo se conduce y se evalúa la conducción de un gremio, y otra cosa es cómo se evalúa la situación de la política pública respecto del problema sanitario en el momento actual. Bien, con esta variable. Entonces vamos, déjame terminarte el argumento, escúchame. Porque vamos a quedarnos ahí entonces a partir de la política pública. Y vamos a desglosar uno y otro. Déjame terminarte la referencia para que la gente pueda integrarse a esto y darle seguimiento. Lo que está planteado ¿es correcto o no generar la tendencia y potenciar la tendencia al aglomeramiento en estas condiciones, sabiendo nosotros cuáles son los déficits que tenemos, cuál es la situación que tenemos en materia de atención, en materia de orientación, en materia de asistencia de parte del Estado y del gobierno, en el marco de cuál es el estado y la situación de nuestros hospitales, las condiciones en que los médicos están planteando la cosa, toda la argumentación que dio el Colegio Médico, toda la argumentación que dio el Colegio Médico. Fernando, páralo ahí.
es una base fundamental para hacer el análisis. Está bien, pero ¿Tiene espérate. o no razón el análisis que hizo el Colegio Médico recientemente y que te he escuchado incluso en público defendiéndolo? Ok, pero espérate, vamos por, Si eso tema. tiene sentido, Pero- entonces tú no puedes manejar no, la pero actitud así del ADP de esa manera. no, no podemos, porque espérate, porque tienes que coger pausa, tiene que No, la pausa la tengo. Lo que pasa es que tú Espérate. desarrollaste un discurso No, y no permitiste que yo te desarrollara un discurso alternativo y diferente para poder decir que es una barbaridad aquí promover eso, igualito que se promueve el llamado teteo, las ¿verdad? actividades públicas, las actividades masivas. Yo no estoy diciendo que hay que volver a confinamiento, no he creído ni creo en eso. Lo que estoy diciendo es que se necesita otro tipo de conducta y hay que tener mucho cuidado para examinar el problema, porque quienes defienden negocios no solo lo han hecho ahora, es la primera vez que Pero Educa ha planteado espérate, eso. Pero cálmate, porque lo que pasa es que tú estás como obsesionado con Educa. Es que aquí no solamente se trata de Educa, perdóname. No, pero no todo- estoy obsesionado, estoy poniendo un ejemplo No. del órgano corporativo de Está bien, carácter pero gremial del empresariado Oye, frente a la pero ADP. cálmate, Fernando, por favor. No, no, porque tenemos yo que estoy espera. súper calmado. No, no estás súper calmado. Sí, tenemos que- claro. Lo que estoy planteando es una opinión diferente a la que tú estás Pero planteando. bueno, vamos a la pausa un momentito para que retomemos de nuevo, señores, con más calma, porque la verdad de lo que se trata es de poner sobre la mesa los distintos elementos. Aquí no solo se trata de Educa, ni solo se trata del Ministerio de Ni de Educación. la ADP tampoco. Ni solo se trata del Ministerio de Educación. Ni de la ADP tampoco. Perdóname, pero es que yo no quiero hacer una discusión contigo como que ni me tampoco. Pero es que no puedes Vamos a la plantear pausa, solamente un venimos- elemento, sino plantearlo todo para que la gente lo pueda entender. Venimos un momento, yo quería plantear todos los elementos, pero igual no me lo permitiste. Vamos a la pausa y venimos entonces en breve a ver si ya más tranquilamente podemos plantear todos los elementos para que ustedes entiendan. Bueno, y regresamos, y por supuesto el tema educación, porque se quedó un poco trunco y aquí como que se puede dar lugar a malas interpretaciones. Aquí nadie está defendiendo posiciones ni de un lado ni de otro, desde la lógica de lo que cada cual piensa. Y entonces yo pienso que primero es analizar el fenómeno de la educación como tal, que es bastante complicado, bastante complejo en un país donde poco se ha invertido y donde se ha apostado incluso a todo lo contrario. Desde la oposición y desde el oficialismo, desde el sindicato que está llamado precisamente a defender el papel de los maestros y maestras, que es uno de los problemas también que tenemos aquí en la educación, pero no es el tema en este momento, porque la docencia aquí es bastante cuestionable y criticable, pasando por cifras que nos colocan en un 30%, por ejemplo, de la diserción en momentos muy complejos de esta pandemia. Cuando estábamos inmersos en una virtualidad con muchas limitaciones y con unas lagunas que se arrastran, todos sabemos. Probablemente lo sabe probablemente más que yo, por muchas razones, él es docente, ¿no? De las implicaciones que eso tiene cuando no se está en clases presenciales. La coyuntura ahora es diferente. A mí me resulta mucho más allá de Educa, que todos sabemos cuál es su papel, lo hemos sabido siempre. Por ejemplo, lo que dice el gremio médico, el que aglutina a los médicos, y ellos están recomendando que en este momento es juicioso volver, por ejemplo, a la presencialidad con una serie de condiciones que según el Ministerio de Educación están dadas en este caso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver si ciertamente qué es lo que se plantea como protocolo para que, apostando siempre a la presencialidad, a las clases presenciales, que yo creo que es lo pertinente en este caso, mucho más allá de las ojerizas con que vemos algunas posiciones del gremio o del presidente del gremio de los maestros, poner todos esos elementos sobre la mesa, con un gremio que me encantaría, vuelvo y repito, yo poder confiar que apuesta precisamente al bienestar de esos maestros y maestras que también están en la línea de fuego, probablemente para todo el tema del contagio. Lo mismo que los médicos, quizás con mucho más razón los médicos. Entonces es un asunto de poner sobre la mesa la pertinencia o no, desde la lógica, por supuesto, señores, que nosotros tenemos que procurar sobre cualquier fase de avanzar en el tema de educación. Por eso decía la semana pasada, el planteamiento que hacía era, bueno, el crecimiento de la economía, pero también de la educación, ¿no? Entonces, mucho más allá de que si Educa representa a los empresarios, que sí los representa, que sí es así, también con la misma ojeriza que veo
¿Qué representa la ADP en este caso? Mucho más allá de los intereses de uno y de otro. Entonces, ver la pertinencia en términos reales a partir del planteamiento de los científicos, de los médicos y de las condiciones en las que está pidiendo la vuelta a la presencialidad el Ministerio de Educación en este caso y el de Educación Superior por el otro, cuando ahí de plano se ha dicho que la virtualidad es lo que va. Y son precisamente esos jóvenes, los jóvenes en el nivel universitario, los mismos que andan pululando en las aglomeraciones, que no es lo que se da en la iglesia, en la escuela, donde pudieran tener ellos mucho más control, por ejemplo, que en los bares, que en las actividades artísticas e incluso hasta religiosas, familiares. O sea, son precisamente esos jóvenes. Entonces, es lo que estoy diciendo, yo no estoy planteando una cosa u otra, lo que estoy diciendo es ver la pertinencia y mi preocupación va precisamente por el tema de la educación, los vacíos que se generan y que se han generado siempre. Y muchos que no vamos a poder superar, desde las clases virtuales que obligó una situación que por supuesto no podíamos manejar. Aquí hay ejemplos ahora que pueden permitir ver esto con el nivel de tranquilidad y de cuidado con que tiene que ser examinado. Nadie niega, todo el mundo admite, y ahí están los números y sobre todo los resultados, de que el proceso de contagio ha crecido y cuando iniciábamos justamente introduciendo esta ocasión de punto crítico, una de las cosas que tú referías era relativamente que parecería que estamos todos contagiados, cuando no es una cosa o la otra, con la particularidad de que hay un nivel de inseguridad de elementos particulares del proceso pandémico que nos llaman a preocupación. El tema de las variantes, el tema de si es Omicron, si es Delta, si es esto, si es influenza, si es estas cosas. Porque eso tiene sus limitaciones y eso tiene sus rigores desde el punto de vista de la ciencia y de la tecnología para poder explicar y definir cada cosa. Incluso cómo todo esto afecta al conjunto del sistema sanitario y el proceso de salud o enfermedad en sentido general en el país. Y las limitaciones y las incapacidades que tiene no solo nuestro propio sistema, sino las obligaciones que tenemos desde el punto de vista de la asistencia del Estado. Incluso la propia intervención implicó el anuncio del aumento de la inversión pública en materia de medicamentos precisamente por estos problemas y por lo que está planteado a partir de los requerimientos de una población que está recibiendo los impactos directos y terribles de esta pandemia y de la situación sanitaria en sentido general. Aquí hubo recientemente, en estos días, yo estoy hablando de las últimas semanas, universidades privadas que comenzaron niveles importantes de presencialidad. Inmediatamente se produce este recrudecimiento. Lo primero que hicieron fue recoger banderas y volver a la posición anterior, volver de nuevo a la completa virtualidad. La apuesta tiene que ser a producir una intervención pública y una participación ciudadana que asegure la vuelta a la normalidad de manera progresiva. Tiene que ser eso. O sea, aquí nadie puede casarse con la dificultad y con la desgracia. Hay que apostar a eso. En el marco del trabajo, en el marco de las actividades ciudadanas ordinarias y en el marco particular de la educación, tanto a nivel medio y a nivel básico como a nivel universitario. Lo que se está planteando ahora es si en este momento, donde incluso hay cosas que no están claras desde el punto de vista de cómo enfrentar estos desafíos y estos problemas, por más intencionalidad y propaganda que se haga, porque está también absolutamente claro que la preocupación desde las políticas centrales ha sido el negocio, el mercado, la empresa, el negocio, la actividad comercial, el dinero, los recursos, la tasa de ganancia y no justamente de manera fundamental la salud de la población, el derecho a la vida en las condiciones en que esta situación lo permite. ¿Y el derecho a la educación? Dentro de ese derecho está el derecho a la vida implica todas las actividades. El derecho a la educación está asociado al derecho a la vida. El derecho a la salud está asociado al derecho a la vida. El derecho a un medio ambiente sano está asociado al derecho a la vida. Cuando digo el derecho a la vida es la disyuntiva de mercado o población, de mercado o ciudadanía. ¿Te puedo hacer una pregunta? Déjame terminar este razonamiento. Entonces, en función de eso es que estoy planteando que aquí ahora, en este momento, la tendencia a potenciar la aglomeración
aglomeración de gente no ayuda. Y esto no implica volver al Pero volver a la escuela es molote de gente. Ocurre que en el marco de nuestra situación, la tendencia, y sabiendo nosotros las condiciones que tiene nuestro sistema educativo, claro que sí. Claro que eso lo En conclusión, tú dices que no debe volverse a la presencialidad. No, en este momento, en las condiciones de la pandemia actual, sí, por eso yo te lo dije desde el principio, que tenía una opinión diferente y era lo que quería plantear y lo que quiero terminar de plantear ahora, a partir del razonamiento que has hecho. Entonces, por eso estoy planteando que esto tiene que organizarse de otra manera, sabiendo que la apuesta es la vuelta a la normalidad, que la tendencia y la política tiene que orientarse a ir ganando de manera progresiva esto. Incluso, por ejemplo, la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo se había planteado rescatar un 60% de la presencialidad ahora para el inicio del semestre, y evidentemente por la decisión última anunciada también está pensando en restringir esa posibilidad y variar lo que fue la última decisión en ese sentido, y acaba de tener decisiones del Consejo Universitario, las autoridades universitarias en esa dirección. Y lo que digo es, no es decir aquí vamos a volver al confinamiento, porque eso ni es necesario ni es la política correcta. Lo que quiero decir es, la apertura tiene que hacerse de otra forma que no sea simple y llanamente como se planteó desde la lógica de las autoridades, porque lo único que han tenido como referencia es el mercado, y a eso sirven entonces los órganos que tienen que ver con eso en una u otra dirección. Esto no justifica en lo absoluto ninguna actitud politiquera que pueda asumir la dirección de un gremio, incluyendo la Asociación Dominicana de Profesores. Es la apreciación que tengo, y creo que en las 2 o 3 semanas por venir nos van a poner muchos ejemplos y muchos testimonios que serán referencias empíricas para volver a analizar esta situación. Es la opinión que tengo sobre el tema. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer entonces? O sea, ¿qué pudiera hacerse? Garantizar el ejercicio del derecho, elevando la capacidad para tener la utilización óptima en función de la calidad del producto, de los recursos desde la virtualidad, para analizar el curso de los acontecimientos y en el mayor, en el más breve plazo posible, producir el proceso de vuelta a la normalidad. ¿Tú coincides con Eduardo Hidalgo? No, yo que vuelva a la estoy planteando. No, eso es lo que él está planteando. O sea, yo no lo he escuchado. Discúlpame, si no lo he escuchado, entonces yo te lo puedo decir a modo de información, no te resistas. O sea, él ha planteado exactamente eso, que el 31 entonces se vuelva a la presencialidad y que ahora se vuelva a la virtualidad. Tú estás diciendo que se vuelva a la virtualidad. Yo creo que debe arrancarse con la virtualidad. Y que entonces, que en un par de semanas, igual como dice. Y hay que evaluar progresivamente. Es lo que creo que hay que evaluar progresivamente para ver cómo se puede ir rescatando los niveles de presencialidad que le den seguridad a la gente y que no potencien el proceso de contagio. Bien. Creo que esa es la política que se corresponde con el interés de la población en el marco de un ejercicio del derecho a la educación. Lo que tiene el gobierno que hacer, mucho más inversiones en esa dirección, no en el negocio, sino en esa perspectiva. En este caso, ¿cómo se expresa la inversión en el negocio? El negocio, ¿cómo se expresa? Te lo pregunto porque no me queda claro. Te lo pregunto porque, por ejemplo, órganos privados que empezaron la vuelta a la virtualidad volver a las aulas es un negocio. En este caso, ¿cómo? Lo que pasa es que hay un aseguramiento del asunto. La apuesta a la normalidad no lo ves en función de la escuela misma, es en función del proceso económico y productivo en sentido general. Quienes apuestan a una normalidad que todavía no existe todas las condiciones para ello, están apostando en función, ¿tú sabes de qué? Es de la empresa y del negocio. No vean la escuela separada del conjunto de la economía, del movimiento ciudadano, de la expresión de la normalidad. Fíjate, por ejemplo, cómo se maneja el sector turístico en este plano. ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es la actitud que se asume desde el punto de vista de la política? Si este país tiene restricciones para en el plano, por ejemplo, de la educación y del sistema educativo, eso tiene un reflejo a nivel público. Y ese reflejo a nivel público no te habla de tanta normalidad en un país que tiene que seguir aumentando la visita de turistas. ¿Y los colegios privados? Entonces? Igualmente pasa. No, pero los colegios privados van a iniciar la docencia. Pero en ese caso, ¿qué se hace? Te estoy planteando, mira, INTEC, una universidad privada, que yo creo que está... No, yo estoy diciendo de la escuela. No bien, pero estoy hablando del sistema educativo. Pero escúchame, Fernando, por favor, si me permite. Nada más preguntándote, porque yo quiero entender. Tranquilo. Yo no te estoy atacando. Tú tienes tu posición. Ahora me ha generado muchas preguntas. En el caso de los colegios privados, no de las universidades, que parece que han asumido volver a la presencialidad en ese caso, entonces, ¿qué se hace?
¿Quién puede controlar eso? No, aquí hay un solo sistema educativo, las autoridades son las que pueden decidirlo. Ocurre que si aquí las autoridades deciden, las cosas se van a hacer de esta manera, aquí hay un regulador del sistema educativo, o sea, aquí no está actuando la gente por la libre. Si el gobierno decide que van a abrir las escuelas públicas y privadas, que va a abrir el sistema, se va a abrir. ¿De acuerdo? Yo lo que estoy hablando es de las consecuencias y de lo conveniente o no de asumir eso. Si el gobierno decide que no, no importa lo que diga el sector privado, la empresa, los dueños de los negocios educativos privados, van a tener que hacer lo que decide el regulador. Y si el gobierno dice que sí, como ha dicho ahora el ministerio, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces tienen que abrir, si se van a abrir las escuelas, lo otro implica otro tipo de proceso que habrá que ver los que se van a abrir escenarios. las escuelas y entonces con el tema de los maestros y de las maestras que están aglutinados en la ADP, ¿qué va a pasar? Tú me excusas, ¿Qué pasaría? lo que ha planteado la ADP es una opinión, una posición. No, no es una opinión, ha sido un llamado incluso a los maestros, ha sido un llamado, como tú no te enteraste de lo que han dicho ellos, ha sido un llamado a los maestros que no asistan a las aulas. Igualito, y por eso te puse de ejemplo, no solo aquí, se puse países incluso desarrollados de ejemplo, donde ese mismo tema está en discusión ahora, y te puse de ejemplo a Francia y te puse de ejemplo a España, donde el gremio de maestros ha llamado a posición y ha hecho planteamiento. Es más, en la propia Inglaterra hablaron hasta amenazar con pero huelgas. si entonces vamos a la presencialidad ahora de la docencia, pero vamos a la virtualidad. Bueno, pues entonces prácticamente vamos a cerrar el país, vamos a la virtualidad de todo, también de todas las labores productivas, porque verdad, de lo que se trata es de lo mismo. Vamos a la pausa. ¿Aquí hay un proceso de teletrabajo todavía funcionando o no? Yo no sé, Fernando. Sí lo hay en el país. Sí, pero no es como estaba en principio. Entonces, como No, tú entiendes claro que que no se pueden aglomerar porque los muchachos en las escuelas, y óyeme, que estaban, porque, óyeme, había empezado la docencia presencial. Y volvieron hacia atrás. Oye, había empezado la docencia presencial y no es verdad que los casos que se han desbordado fue por la presencialidad de la docencia, no es así. Yo he dicho que volvieron hacia atrás. Y te puse ejemplos concretos hasta de universidades. Vamos un momentito a la pausa, venimos con otro tema. Bueno, señores, ahí está. Y por supuesto la coyuntura es aprovechada y aprovechada por los partidos políticos. Sí. Partidos políticos porque ahí sí es verdad que la cosa es seria, porque no les importa el tema de la gente, no les importa. Sino al contrario, el del grupo. Porque claro que sí, porque ahí siempre se ha puesto, porque no es por casualidad que nosotros estamos en sexto curso. En sentido general, según PISA, ¿verdad? Ni es por casualidad. No es por debajo de ahí. Ni es por casualidad que después que Balaguer salió de sus 12 años, nosotros nos quedamos en apenas tercer grado de primaria, porque se ha apostado a eso. Entonces, para mí, las posiciones de algunos partidos políticos, incluso el oficial, yo lo veo con mucha ojeriza. Mira, diferencia descontada de lo que discutíamos hace un momento. Tenemos una coincidencia fundamental que es importante que la población, que el ciudadano común, que la ciudadana común lo tomen en cuenta. Estos grupos políticos, estos grupos tradicionales sobre todo, esta oligarquía histórica dominante en el país, ellos se conjuntan para aprovechar todas las circunstancias. Y ahora también, e incluso la decisión del gobierno sobre el problema de apertura, liberalización de medidas, etcétera, encuentra resistencia en los partidos, no porque tengan una apuesta a la población y a los derechos ciudadanos y al derecho a la vida y a la salud y a la educación, sino por un problema de oportunismo político. Ese es el planteamiento, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo. Y ese es el estado dubitativo de las posiciones, incluso al interior de las propias fuerzas políticas que articulan en el proyecto de gobierno actual. Si tú te das cuenta que todo el juego de intereses políticos partidarios y de intereses económicos median la posición y la conducta que se tiene sobre problemas como la pandemia. Por eso, en medio de este año que termina, que es el año 2021, señores, el golpeo y misericordia que se produce desde los gobiernos, no solamente es en términos del tratamiento en muchos casos de la pandemia, sino que han salido a aflorar también una serie de problemas que en nombre de la pandemia han simplemente apostado a la profundización de esos problemas. Entonces, desde
ahí es la preocupación. Nosotros, por ejemplo... ¿Tuviste la última declaración de Pacheco sobre el Código Penal? No, Es pero... increíble. O sea, a Pacheco, óyeme, porque cuando... Mira, la verdad que la gente se puede ahorrar muchas cosas cuando tú eres coherente. Cuando tú eres coherente, cuando tú estás, por ejemplo, con esa genuflexión que ha mostrado el presidente de la Cámara de Diputados, queriendo estar con Dios y con el diablo a partir de lo que según él son sus intereses. Eso es un problema bastante serio, y ese maniqueísmo expresado por Pacheco respecto a este tema, que en principio estaba muy de acuerdo. Ya volvió a mandar el asunto por lo menos en pero discurso. es que sabíamos que eso era algo que estaba muerto. Sí, ahora va a perimir y después se va a retomar de nuevo. Vamos a ver en qué condiciones se va a retomar, pero todos los elementos que han sido objetados están ahí. El Código Penal... Casi después de haberse inventado en este camino de 2 semanas un proyecto casi nuevo. Un proyecto casi nuevo porque le cambiaron 3 comas. Claro. Porque no fue porque hicieron ningún cambio. Óyeme, con un tigueraje, óyeme, trasnochado. Con una sinvergüencería. Y entonces esta genuflexión de Pacheco, yo no sé, yo quisiera decirlo de otra manera, pero no puedo decir, tengo que decirlo, intentar decirlo bonito. No, verdad, pero la verdad me sobran muchos deseos de decirlo de manera distinta. Pero, que en principio estaba de acuerdo con esas posiciones de sectores que se oponían con el tema de las 3 causales, con el tema de las preferencias sexuales, con el tema sobre todo de lo que implica, señores, la impunidad, cuando se estaba hablando de cómo podía perimir o no el delito de la corrupción en este país, que ha permeado no solamente ese Congreso. Lo importante, Ivonne, es que la discusión del Código, la actitud del presidente de la Cámara, el manejo que han hecho de esto, puso al desnudo, por suerte, para este país, alrededor del tema de la impunidad, lo que estaba planteado en el Código Penal, donde lo importante y lo decisivo para la nación dominicana no era ni siquiera el problema de las 3 causales, era el problema de la impunidad. Pacheco se puso de espalda de ese sector que lo ha ocupado, que lo ha llevado, que son los sectores de donde él viene, de su origen, del barrio, de los pobres. Óyeme, para intentar congraciarse con un sector conservador que, señores, que le llama chusma, Pacheco, a la gente de donde vienes tú. ¿Entiendes? A su propio origen. Para que te lo sepas. Entonces, esa cúpula de la iglesia, que siempre son poderes, ¿sí?, que es con los que se han querido congraciar, una no sabe por qué, en este caso, a usted no lo quieren. A usted no lo quieren. Lo van a soltar con mucho bajo cuando tengan que hacerlo. Porque a la gente de Cristo Rey no la quieren, ni la de Gualey, ni la de Villa Duarte, ni la de... no, porque los pobres a ellos no les interesan. Absolutamente, porque no es parte de su negocio. Ok, entonces... Para convertirlos en víctimas. Entonces ahora le ha explotado ese código en la mano y ha tenido que soltarlo porque no ha habido forma. Porque incluso sectores de poder reaccionaron y advirtieron cosas al final de la jornada. Y él sabe muy bien los mensajes que se enviaron incluso a nivel público. Y reaccionó en una jugada para evitar algo que sí se asocia a lo que es el momento político actual y lo que va a pasar de aquí, insisto, Ivonne, de aquí a mayo, junio, de aquí a mediados de año, por el problema político, por la situación de los partidos, por la crisis que hay, por el problema de liderazgo. Yo te voy a decir una cosa. Por el problema de la reelección. Yo entiendo muy bien también algunas posiciones de algunos legisladores, porque viendo y pasando y revisando el libraco de casi 4.000 páginas del caso Antipulpo, tú tuviste, ¿verdad?, los elementos que ahí fueron investigados, y cómo Alexis Medina, el Pulpo Sánchez, el hermanito de Danilo Medina, probablemente el Pulpo mayor, habrá que ver, financiaba a muchos. La cabeza del pulpo. Porque no son muchos pulpos, es un solo pulpo. A muchos, el cuerpo del pulpo. Sí. A muchos legisladores, ¿no? Entonces, claro, que por no es supuesto, la primera vez, ni la única vía, ni el único caso con que esto se produce. Porque tú has visto que aquí se habla, porque de verdad, se habla de muchas cosas, pero aquí no se habla prácticamente de eso que se ha querido cambiar, de perimir el crimen de la corrupción. Eso no es un tema que se habla. Ni siquiera se está hablando de la ley de extinción de dominio. Ojo, porque además de que interesa a esa clase política, a esos grupos mafiosos que se instalaron en la conducción de todos los partidos del sistema, el de todos, porque no es uno solo, uno más que otro, obviamente, unos disfrutaron más que otros, sino que toca una parte importante del empresariado monopólico de este país. El expediente menciona nombres, menciona al señor
Valentín de Santiago y menciona a la señora Karen Ricardo de mi municipio, Santo Domingo Este. Esos dos nombres los menciona. Pero no, yo no. incluso- Lo menciona yo. Entonces, si te menciona eso, tú dices, ¿cuántos eran? Incluso yo te voy a ¿Y decir una cuántos cosa. son? ¿Y cómo Incluso fue? yo sabiendo y teniendo plena conciencia de Por que Dios. hay gente que fueron involucrados por el PLD en una situación difícil para poder no irse solo y para contener cosas y provocar acuerdos en el mismo Congreso, el propio PRM está tocado por ese tema y el tema de la ventilación de todos estos casos obliga a ser transparente absolutamente. Claro. Entonces usted no puede por adelantado exonerar la responsabilidad de culpa Claro. y eso se asocia incluso a la situación interna del Partido Revolucionario Moderno. Que está abocado, señores, y que está ahí en la antesala de hacer una renovación de sus cuadros de dirección. Y eso siempre ha sido complicado. Pero eso está obstruido de alguna manera, porque independientemente incluso de que se habló, porque ya se habló, porque una comisión que tenía autoridad para eso dijo, bueno, los estatutos y la cosa dicen que aquí hay que hacer una selección con base universal para la expresión del voto secreto pero universal. Esa decisión está siendo incluso de alguna forma mediatizada por una razón elemental, porque ahí hay una pugna por el poder interno, porque esto tiene mucho que ver con la posibilidad incluso hasta de la ¿Y tú reelección sabes lo que es el voto universal? Es la participación de todo el mundo. de todo el mundo. ¿Entiendes? Y eso es democracia en un partido que se presume, estamos hablando del PRM, Del ya, PRM. que es uno de los, porque sabemos que el que está ocurriendo ahora mismo en el PLD, no sabemos Pero una ni si- cosa es el voto abierto, no otra sabemos cosa ni es siquiera, manipular estructura. no sabemos ni siquiera cómo va a sobrevivir, ¿Quién? ¿no? El PLD, pero en el PRM hay un gran desafío. Y hay un además- desafío en esa Y dirección. con un partido que tiene un atraso de 1 año y pico ya, después de las elecciones Y no. realizadas, que prácticamente no es que prácticamente no, una sola vez creo se ha reunido su Y dirección. el lastre de lo que fue el revolucionario dominicano que obligó a que ahora sea como expresión el PRM, no pueden de ninguna manera cometer los mismos errores. En el marco de Ok, una realidad. porque ese donde- lastre pesa mucho, En Fernando, el marco de, también. de una realidad donde la confrontación de tendencia no va a ser entre dos grupos, Claro. la confrontación de tendencia va a ser entre diversas opiniones y corrientes internas, las viejas y las nuevas. Corrientes que van a todos, señores, volvemos al punto de lo que está pasando en América Latina. Vayan a verse en los espejos, el más reciente que tenemos es Chile. Y hay que Y insistir. saben, porque averiguan ustedes de dónde salió Boric. ¿De dónde salió? dónde salió? Ajá. De la calle. Entonces, aquí No, nosotros... entonces, ese fenómeno justamente es lo que pone en obligación para todos analizar con cuidado el proceso político, porque este país está marcado, entre otras cosas, por un vacío del liderazgo político, no solo en las organizaciones, Claro. porque lo que queda en las organizaciones está bajo cuestionamiento, como el caso del liderazgo, por ejemplo, del expresidente Leonel Fernández, Aquí- de Danilo ni se diga. Aquí Y en la- el caso del PRM, el presidente es el presidente, Aquí no la es el discus- líder de ese Aquí partido. la discusión no es de que Peña Gómez, Jorge Blanco, Jacobo Masluta, de los 80, finales No, de los sí, 80. no. Los tiempos han cambiado y en eso tiene que ponerse en Y con sintonía. un decreto del sistema político No. de partido que obliga entonces a pensar en la posibilidad de que este país se ponga a la hora de América Latina en la procura de Y que alternativas. los nuevos liderarios han salido, ¿saben de qué, señores? De la confrontación social. Fernando, mañana ese es el tema con el que debemos nosotros comenzar. Confrontación social Totalmente. y camino a reafirmar o no el proceso democrático en la República Dominicana. Nos vamos, señores. Mañana nos reencontramos de nuevo en este punto crítico. Lo encontramos al final y vamos a seguir la discusión mañana. Gracias por seguirnos.